Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar hoy aquí con ustedes para hablar de un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo y sobre todo, entre los fanáticos de dos de nuestras estrellas turcas favoritas, Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Se acabó su amor o todavía sigue la pasión? Esa es la gran pregunta que vamos a intentar desentrañar en este vídeo. Si son tan fans como yo de estas dos personalidades, saben que su historia ha sido una montaña rusa de emociones, no solo en la pantalla, sino también en su vida personal. Así que quédense conmigo porque vamos a sumergirnos en todos los detalles, los rumores y las pistas que han mantenido a todos con el alma en vilo. Y antes de empezar, si todavía no lo han hecho, no olviden darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos encanta tenerlos por aquí. Ahora sí, vamos a entrar en materia. La historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es, para muchos, la definición de un cuento de hadas moderno. Se conocieron en el set de la exitosa serie Sen Kalkapm, donde interpretaron a Eda y Serkan, una pareja cuya química traspasó la pantalla y conquistó los corazones de millones de personas alrededor del mundo. Desde el principio, era evidente que había algo especial entre ellos. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se apoyaban mutuamente tanto en entrevistas como en sus redes sociales, todo indicaba que lo suyo iba más allá de una simple amistad o una relación profesional. Al principio ambos se mantuvieron un poco reservados, intentando separar su vida profesional de la personal. Sin embargo, los rumores no tardaron en surgir, alimentados por sus seguidores más ávidos y por la prensa del corazón turca, que siempre está buscando el próximo gran titular. Poco a poco las evidencias se hicieron más fuertes. Las vacaciones juntos, los likes cómplices en Instagram, las apariciones públicas cada vez más frecuentes y sobre todo, las declaraciones de ambos confirmando su relación, despejaron cualquier duda. Se convirtieron en una de las parejas más queridas y admiradas del panorama internacional, y no es para menos. Eran jóvenes, exitosos, guapos y al parecer, perdidamente enamorados. Durante su relación, Hande y Kerem compartieron momentos muy tiernos y significativos con sus seguidores. Nos regalaron instantáneas de sus viajes, de sus momentos cotidianos, y siempre se mostraron como un equipo sólido y feliz. Hablaban de su futuro, de sus proyectos, y transmitían una sensación de complicidad y amor genuino que cautivó a muchísimos. Los fans se volcaron con ellos, celebrando cada logro personal y profesional, y deseándoles toda la felicidad del mundo. Era un torbellino de amor y éxito, una combinación que muchos anhelamos. La química en Sen Kalkapm no fue solo una actuación, para muchos, fue el reflejo de una conexión real que se estaba gestando. Las risas compartidas en los rodajes, los gestos de apoyo en momentos de estrés, y esa complicidad que se palpaba en cada escena, hicieron que el público se enamorara no solo de Eda y Serkan, sino también de Hande y Kerem como pareja. Las redes sociales se convirtieron en un diario público de su afecto. Compartían fotos juntos, a menudo de forma sutil, pero lo suficientemente reveladora para alimentar la ilusión de sus seguidores. Cada me gusta en una foto del otro, cada comentario cariñoso, cada mención en una entrevista, era analizado y celebrado por una legión de fans que los consideraban su pareja favorita. Las vacaciones en lugares exóticos, las escapadas de fin de semana, y las apariciones conjuntas en eventos, eran prueba de una relación que parecía sólida y en constante crecimiento. Hande y Kerem no solo eran compañeros de trabajo, sino que se habían convertido en compañeros de vida. Sus declaraciones a la prensa, aunque a veces cautelosas, siempre dejaban entrever el profundo cariño y respeto que se tenían. Hablaban de cómo se complementaban, de cómo se apoyaban mutuamente en sus aspiraciones profesionales y personales, y de la felicidad que encontraban el uno en el otro. Era un tipo de amor que inspiraba, que hacía creer en los finales felices, en las almas gemelas que se encuentran y que construyen un futuro juntas. Sin embargo, como bien sabemos, en el mundo de las celebridades, la felicidad a veces es tan fugaz como un rayo de sol en medio de una tormenta. Hace ya un tiempo, empezaron a circular rumores sobre una posible ruptura. Al principio se trataban de meras especulaciones, pero con el paso de los días, los indicios se hicieron más persistentes. Las redes sociales, siempre un termómetro de las relaciones públicas, empezaron a mostrar un distanciamiento. Dejaron de compartir tantas fotos juntos, las interacciones en línea se volvieron más escasas, y algunos eventos importantes en los que solían aparecer juntos, ahora los hacían por separado. La prensa turca, como siempre.
Se abalanzó sobre la noticia, publicando titulares que iban desde lo más sutil hasta lo más dramático. Hablaban de discusiones, de diferencias irreconciliables, e incluso de infidelidades, aunque esto último nunca llegó a confirmarse y siempre son rumores que circulan en estos casos. La incertidumbre se apoderó de los fans, que no podían creer que la pareja que tanto admiraban pudiera estar atravesando un momento tan difícil. Era como si un terremoto hubiera sacudido los cimientos de la fortaleza de su amor. La ausencia de publicaciones conjuntas se convirtió en un signo de interrogación para miles de seguidores. Las preguntas empezaron a inundar las secciones de comentarios de sus últimas publicaciones individuales. ¿Dónde está Kerem? ¿Ande y Kerem siguen juntos? ¿Qué ha pasado? La presión mediática, que antes parecía ser una fuerza que unía a la pareja al compartir su felicidad, ahora se convertía en un factor de estrés que podría haber contribuido a la tensión. La constante vigilancia de las cámaras y los paparazzi, la necesidad de mantener una imagen pública, y la especulación incesante pueden ser agotadoras para cualquier relación, y más aún para una tan expuesta al escrutinio público. Luego de semanas de especulación, llegó la confirmación, o al menos, la indirecta más clara que podíamos esperar. Hande y Kerem, a través de comunicados o declaraciones de sus representantes, confirmaron que habían decidido tomar caminos separados. Fue un golpe duro para muchos, un final inesperado para la historia de amor que tantos seguían con tanta ilusión. Se habló de que la presión mediática, las largas distancias por sus proyectos profesionales, y las diferentes etapas de vida en las que se encontraban, pudieron haber contribuido a esta decisión. Las razones exactas de la ruptura nunca se han revelado en detalle, y es probable que nunca lo hagan por completo. Las parejas, incluso las más famosas, tienen derecho a su privacidad. Sin embargo, los rumores sobre diferencias irreconciliables, ambiciones profesionales divergentes, o simplemente el agotamiento de una relación bajo el foco público, han sido los temas recurrentes en las discusiones de los fans y los medios. Es fácil especular, pero la realidad de una separación es siempre más compleja de lo que parece desde fuera. Pero, ¿y ahora qué? La pregunta que nos hacemos todos es si realmente se acabó todo, si el amor se convirtió en cenizas o si, tal vez, la pasión se transforma y la conexión entre ellos sigue latente, aunque de otra manera. A veces las relaciones cambian, evolucionan. No siempre un amor romántico tiene que terminar para siempre. Puede que hayan decidido darse un respiro, o que hayan encontrado una nueva forma de entender su vínculo. Analicemos las pistas más recientes. Después de la supuesta ruptura, ambos han estado muy centrados en sus carreras. Hande ha seguido cosechando éxitos, participando en proyectos importantes y consolidándose como una de las actrices más influyentes de Turquía. Ha demostrado una y otra vez su versatilidad y su talento, y cada nuevo proyecto es recibido con gran expectación por parte de sus seguidores. Kerem, por su parte, también ha estado muy activo, explorando nuevos horizontes en su carrera y demostrando su talento en diferentes ámbitos. Ha participado en producciones internacionales, ha trabajado en proyectos que le permiten explorar diferentes facetas de su arte, y ha mantenido una fuerte conexión con su base de fans. En este sentido, parece que han tomado caminos individuales, enfocándose en su crecimiento personal y profesional. La profesionalidad y el compromiso con sus respectivas carreras son admirables, y es posible que hayan llegado a un punto en el que priorizar su desarrollo artístico era fundamental. Esto no necesariamente significa el fin de toda conexión emocional, sino más bien una reorientación de sus prioridades. Sin embargo, la vida da muchas vueltas, y en el mundo de las celebridades, nunca se sabe qué puede pasar. Hemos visto en otras ocasiones cómo parejas que parecían separadas definitivamente han decidido darse una segunda oportunidad, o cómo la amistad y el respeto mutuo persisten a pesar de la ruptura amorosa. ¿Podría ser este el caso de Hande y Kerem? Es difícil decirlo con certeza, ya que ellos son muy reservados con su vida privada. A veces, un amor profundo no se desvanece, sino que se transforma. Quizás lo que fue una relación romántica apasionada, pueda evolucionar hacia una amistad sólida, un apoyo mutuo, o incluso una comprensión renovada. Lo que sí es innegable es la conexión que existe entre ellos, una conexión que se forjó en el set y que trascendió a la vida real. Esa química que nos hizo vibrar con sus personajes de Eda y Serkan, esa complicidad que transmitían en cada aparición, difícilmente desaparece de la noche a la mañana. Es posible que esa chispa, esa atracción, siga ahí, latente, pero en un plano diferente. La admiración mutua por el talento y la personalidad del otro, el recuerdo de los momentos compartidos, la historia que construyeron juntos,
todo eso deja una huella imborrable. En las redes sociales, los fanáticos siguen opinando y debatiendo. Hay quienes, con el corazón en un puño, todavía esperan un regreso, que vean a Ande y Kerem reconciliándose y retomando su historia de amor. Buscan pequeños gestos, indicios, cualquier cosa que pueda alimentar esa esperanza. Otros, más pragmáticos, creen firmemente que su amor se acabó y que cada uno ha seguido su camino, enfocándose en sus propias vidas y carreras. Respetan su decisión y desean lo mejor para ambos individualmente. Y hay quienes simplemente disfrutan de su talento por separado, reconociendo la importancia que tuvieron en sus vidas y en sus carreras, pero aceptando que las relaciones, a veces, llegan a su fin. Las teorías de conspiración y los sueños románticos se entrelazan en las discusiones de los fans. ¿Un posible reencuentro en un futuro proyecto? ¿Una amistad discreta que se mantiene en privado? El debate está abierto y la especulación es un ingrediente constante en la vida de estas estrellas. En resumen, la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es un claro ejemplo de cómo las relaciones en el mundo del espectáculo pueden ser complejas y apasionantes. Lo que comenzó como un romance de cuento de hadas, alimentado por la magia de la televisión y la química innegable entre sus protagonistas, atravesó luego momentos de incertidumbre y, finalmente, una aparente separación. Han vivido un ciclo completo, desde el flechazo y la consolidación de una relación pública y admirada, hasta la inevitable presión y eventual distanciamiento. Si se acabó su amor o sigue la pasión es una pregunta que por ahora, solo ellos pueden responder con total certeza. Lo que sí podemos afirmar es que independientemente de su estado sentimental actual, la huella que Hande y Kerem han dejado en sus seguidores es imborrable. Su historia, tanto en la ficción como en la realidad, ha inspirado a muchos y ha demostrado que la conexión humana puede ser muy poderosa, y que el cariño y la admiración que generan trascienden las fronteras y las pantallas. Han sido una fuente de inspiración para muchos jóvenes, mostrando que es posible alcanzar el éxito profesional mientras se vive un romance apasionado. Y aunque ese romance parezca haber llegado a su fin, la lección de perseguir la felicidad, tanto individual como en pareja, y la importancia de la conexión y el apoyo mutuo permanece. Mientras tanto, les invito a que compartan su opinión en los comentarios. ¿Creen que hay esperanza para Hande y Kerem? ¿Les gustaría que volvieran a estar juntos? ¿O prefieren verlos triunfar por separado, forjando sus propios caminos en el mundo del entretenimiento? Me encantaría leer sus puntos de vista. Cada opinión es valiosa y enriquece la conversación. Y para finalizar, si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos que también son fanáticos de Hande y Kerem, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras futuras entregas. Nos esforzamos por traerles el contenido más relevante y apasionante del mundo del espectáculo. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.